Ya. En esta oportunidad vamos a hablar sobre enfermedades cardiovasculares. Como para dar una antesala de ello, ustedes sabrán que las enfermedades cardiovasculares, bueno, entre todas las enfermedades de manera general, ¿cuál vendría a ser la patología o el órgano que con más frecuencia se daña o que más muertes ocasiona cuando es en este caso, en algo agudo, vendría a ser enfermedades cardiovasculares o el famoso infarto agudo de miocardio, ¿no? Que se habla mucho, ¿por qué? Porque tiene una incidencia muy alta acá en Perú. Ya vamos a saber que por qué factores y por factores epidemiológicos y por factores de la misma sociedad que genera que se vean esta complicación, ¿no? Un infarto. Entonces, para poder tener eso de antesala y poder reconocer por qué es importante saber qué marcadores yo voy a usar, laboratoriales obviamente, para, para un infarto agudo de miocardio. Me olvidé decirles, por favor, prendan sus cámaras y vamos a ir preguntando y ustedes me responden, ¿sí? Gracias. Ya. Y siempre cuando hablábamos, les dije desde la primera sesión, en laboratorio es mucho más que rangos, mucho más que números. En las preguntas de examen que les van a venir de parcial y final, no es banco. El siglo pasado se tuvo la suerte, creo que el 2023-2, de que viniera un poco de banco, pero en realidad a ustedes no creo que les venga. Uno, porque son diferentes los doctores que dictan las teorías y porque a veces han agregado, gracias a una de sus compañeras que me pasó los PPTs, vi que han agregado temas, mucho más, algunos temas que quizá no les he tocado yo en la primera sesión, en la segunda sesión, pero ya para ver eso, paréntesis, en el repaso del parcial lo vamos a ir viendo, quizá algunos temas que tengan dudas o algo, lo vamos a tocar. Acá vamos a ver sobre los lípidos. Yo les dije que siempre es importante recordar un poco de fisio. ¿Y por qué vamos a ver lípidos y lipoproteínas y todo ello? Simple, ¿no? Porque vamos a ver un infarto agudo miocardio. ¿Cuál es la primera causa de que se genere un infarto agudo miocardio? Una trombosis, ¿verdad? Y esto se genera a través de qué? De toda la formación que ya conocemos de fisiopatología de la aterosclerosis, de la placa de ateroma y todo ello que se genera, ¿no? Entonces, para poder empezar con ello, vamos a ver que los lípidos, nosotros tenemos 4 macronutrientes, ahora que están llevando nutrición, grandes, ¿verdad? Los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Los lípidos vienen a ser, se dividen en saturadas, polisaturadas. Lo que simple tienen que recordar para hacerles una síntesis de ello va a ser que los saturados van a conllevar a que se genere una mayor lipoproteína llamada LDL, ¿no? Lipoproteína de baja densidad, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Las lípidos o las grasas saludables, buenas, que se conoce así, vamos a conllevar a que se genere el HDL, lipoproteína de alta densidad, ¿ya? El LDL, como se mira acá en la imagen, yo los puse así para que puedan recordar que el LDL es el malo. Si por A o B se aumenta demasiado el LDL, tenemos que recordar que esto es mucho más predisponente a que se formen nuestras placas, ¿no? Las placas de ateroma, ¿ya? Que pueda generar un trombo, un émbolo que viaje y genere el infarto agudo de miocardio, ¿ya? Muy bien. La HDL, al contrario, de cierta manera, tampoco es que se deba mantener en unos niveles elevados, pero si por A o B se encuentra en el límite superior, vamos a ver que no es tan negativo para el paciente, ¿no? No forma como en las placas de LDL, unas placas de ateroma, un acúmulo de grasa, ¿no? No la forma en los vasos, ¿no? Fácil, ¿cómo vamos a recordar un poco de bioquímica? Porque vamos a hablar de las lipoproteínas. Ustedes imagínense a las lipoproteínas como un carrito de compras, ¿ya? Las lipoproteínas es un transportador de diferentes sustancias, ¿ya? Entonces, la lipoproteína, ustedes imagínense un carrito de compras, ustedes con su carrito de compras, y dentro de su carrito de compras, ustedes van a poner, por ejemplo, una mayor cantidad de triglicéridos, una mayor cantidad de colesterol. Y dependiendo de la cantidad de triglicéridos, colesterol, proteínas y otra sustancia más que puedas ponerle ahí,
van a tener una denominación, es decir, lipoproteína de alta densidad, que vendría a ser la HDL. ¿Y por qué en este caso la HDL? Bueno, para pasar acá a mi cuadrito. La HDL, ¿por qué les digo que es una lipoproteína buena? Porque, como miran acá, el porcentaje de HDL va a ser solamente de un 21% de colesterol. ¿Entienden? Ustedes saben que el colesterol es de cierta manera negativo para nosotros, para el funcionamiento del vaso, ¿no? No debe haber demasiado en nuestro vasito, ¿no? ¿Por qué es buena? Porque como miran acá, conlleva mayores proteínas, una menor cantidad de triglicéridos y fosfolípidos. A comparación de la LDL, que como miran acá, les dije, imagínense un carrito de compras. Este carrito de compras llamado LDL va a tener mayor cantidad de colesterol. Por ello, es una lipoproteína mala porque lleva demasiado colesterol dentro de ese carrito de compras y viaja por todos lugares generando un acúmulo de esas placas, ¿no? Que conocemos. Entonces, por ello, el HDL es bueno y el LDL es malo por la cantidad de colesterol que lleva esta lipoproteína, ¿ya? Muy bien, entonces estos son los valores. Recordar que en el estado post-absortivo se va a dar el kilomicrón o va a estar presente mayor cantidad de kilomicrón. Cuando hay un periodo de ayuno, vamos a tener una mayor predisposición a que se eleven quizá el VLDL, ILDL, LDL y HDL, ¿ya? Existen muchas vías de transporte, ya que las lipoproteínas les he dicho que es como un carrito de compras, ¿no? Va a llevar colesterol, triglicéridos, proteínas, ¿ya? Entonces, esas vías van a ser endógenas, exógenas, transporte reverso. ¿Tienen que memorizarse eso? No, solamente como base recordar por qué es LDL, por qué es HDL, y para que ya nunca más se olviden por qué uno de ellos está elevado y por qué uno de otros está disminuido y por qué es buena, por qué es mala, ¿ya? Colesterol total. En algunos casos les van a preguntar sobre el valor del colesterol total. Ustedes tienen que recordar que lo óptimo es menor a 200 miligramos por decilitro, ¿ya? El colesterol total se va a dar con la suma del HDL y el LDL, es decir, la lipoproteína de alta densidad con la de baja densidad. Pero siempre recuerden, si por A o B mi LDL, que vendría a ser lipoproteína de baja densidad, está más que 100, eso ya está eh, haciéndonos pensar que hay algo malo en mi proteína mala, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, hay algo malo que está pasando. Mayor a 160, ustedes piensen que es un aumento del LDL, ¿no? Del colesterol malo, ¿ya? Óptimamente se habla del HDL cuando es mayor a 60. Entonces, como les dije, si por A o B el HDL, que es la lipoproteína buena, de buena densidad, ¿por qué? Porque tiene poco colesterol dentro de lo que lleva, ¿no? Entonces, si por A o B está aumentado, todo bien, preocúpense nada más si por A o B el colesterol de baja densidad está alto, ¿ya? Los triglicéridos, también recuerden, su valor normal menor a 150 miligramos por decilitro, ¿ya? Eh, muy bien. Y acá les puse como para recordar la fisiopatología de, de la placa de ateroma, ¿no? Ya más o menos expliqué por qué es importante, porque como saben, esto nos genera estos problemas, ¿no? Angina inestable, infarto agudo de miocardio, muerte súbita, stroke, isquemia de miembros y más que nada eso, ¿no? Un tema que no les viene, no vi que pusieron en su clase teórica, pero en el sílabo sí está. Hablan de la hiperlipidemia. Y para hablar de las hiperlipidemias, sí o sí debemos hablar de las dislipidemias. ¿Qué son las dislipidemias? Si ustedes se preguntan. Simple, es la elevación tanto de triglicéridos como de colesterol. Nada más recuerden. Mayor a 150 de triglicéridos y mayor a 200 en el HDL. ¿Ya? Que vendría a ser el colesterol, perdón, el colesterol total mayor a 200, ¿ya? ¿Qué más? Eh, Eso recuerden básico de dislipidemia, triglicéridos y colesterol elevado. Hacían preguntas anteriormente
sobre las alteraciones del metabolismo lipídico. Y dentro de ellas hablábamos de lipidemias primarias, secundarias y mixtas. Lo explico porque, o sea, no lo he visto en su teoría, pero quizá les pueda servir, ¿no? Dislipidemias primarias vendrían a ser todas las enfermedades que ustedes vean que les digan primarias, siempre es por algo que la persona ya tiene en sí, es decir, genético o idiopático en muchos casos. Y cuando les digan dislipidemias secundarias o enfermedad secundaria, ustedes piensen que es secundaria a alguna patología que está suscitándose en el paciente, alguna enfermedad que está teniendo el paciente, ¿ya? Entonces, primaria, idiopático o genético. Secundario, que hay algo patológico que está generando el aumento de triglicéridos y colesterol, ¿ok? Y la mixta obviamente genera lo genético y los factores secundarios que pueda tener el paciente. Esta clasificación de Fredrickson es muy importante para poder ver el tipo de dislipidemia que puedas tener. Es decir, dentro de esta clasificación nosotros vamos a ver qué tipo de lipoproteína está aumentada y qué lípido está aumentado. Ustedes recordarán que los lípidos vienen a ser estos, ¿no? Los que estoy señalándoles ahí: colesterol, triglicéridos, proteínas. Y también obviamente los fosfolípidos. Entonces, esos vendrían a ser los lípidos. ¿Qué son las lipoproteínas? Son los que llevan a los lípidos, ¿no? Entonces, su carrito de compras es la lipoproteína, ¿ya? Recuerden también, no creo que les pregunten, pero acá les puse la clasificación de Fredrickson, que nos ayuda a poder ver las dislipidemias. Esta la pasamos porque no vi en su teoría si por A o B les pone. Ahora creo que a veces aumentan las diapos, pero no vi en su teoría, así que vamos a pasar a la parte que sí les importa. Factores de riesgo modificables, tanto de no modificables. Ustedes ya saben, eso se repite siempre, ¿no? ¿Cuáles son los que yo puedo modificar? ¿Cuál es lo que mi paciente puede hacer para modificar? Dejar de consumir el tabaco, controlar la hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión arterial, diabetes mellitus no tienen cura, ¿verdad? Se controla. El consumo del alcohol, la dieta, el sedentarismo, la hiperlipidemia también se puede controlar a través de la alimentación. Una inflamación, bueno, puedes ayudarle con fármacos y todo ello, ¿no? Pero, ¿qué cosas no se van a modificar? Porque a veces sí preguntan, ¿ya? Preguntan factores de riesgo de infarto agudo de miocardio modificables. Ya, entonces, ¿o cuál no es modificable? Entonces, ¿qué te preguntan? En este caso, edad, género, perdón, edad, bueno, sí, edad, género y genética, ¿no? Antecedentes familiares. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los biomarcadores. Los biomarcadores, ustedes recuerden como si fueran resaltadores, ¿ya? Son como eh, sustancias que van a resaltar, porque es así, resaltan algo malo que está pasando y les explican algo patológico que está pasando, en este caso, en mi corazón, ¿ya? El biomarcador como tal que resalta algo debe ser específico, debe ser sensible, me puede ayudar a predecir, no es invasivo, me ayuda a determinar de manera precoz un infarto de miocardio. Sí hay algunas sustancias que vamos a ver que sí nos ayudan. ¿Tiene mayor relevancia clínica? Sí. Ya, algunos de ellos son este mapa que acá les puse, que lo vamos a ver al final, que les hice un resumen para que cualquier pregunta que les hagan, de ahí nomás lo saquen, ¿ya? Ya. Antes de pasar a los marcadores cardíacos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Entonces, que si no prenden la cámara, no se cuenta como asistencia. Ya. Marcadores cardíacos. Existen los emergentes y los clásicos, ¿ya? Cuando hablamos de marcadores de riesgo cardiovasculares, vamos a definir en estos dos: los que son clásicos, que hablábamos en un principio, los lípidos, que vendrían a ser los triglicéridos, colesterol. Hablábamos del HDL, del LDL, que son lipoproteínas, igual que el quilomecrón, VLDL, ¿ya? Entonces, esos vendrían a ser los marcadores de riesgo cardiovasculares clásicos. ¿Por qué? Porque me ayudan a determinar qué riesgo puede tener mi paciente para poder generar alguna enfermedad, en este caso, generar una aterosclerosis. O de acuerdo a eso, ya empezar a lo que habíamos visto en ese mapa, ¿no? Un infarto agudo de miocardio, todo lo que pueda conllevar ese acúmulo de lípidos, ¿ya?
Otros marcadores de riesgo vendrían a ser los emergentes. Y acá vamos a hablar bastante de quizá de inflamación, que se caracteriza ¿por qué? Por una elevación de la proteína C reactiva. ¿Qué es la proteína C reactiva? Como tal, es un estudio que me ayuda a determinar, no es específico, no es, es muy sensible, sí, pero no es específico de alguna patología cardiovascular. Es decir, si hay una inflamación en cualquier parte de mi cuerpo, se va a elevar. Me ayuda a poder determinar que hay una inflamación en alguna parte de mi organismo, ¿ya? Sus valores están se dividen según el riesgo que tengan, ¿ya? Si es un riesgo bajo, vamos a encontrar un menor a 1 mg/l. Si es un riesgo moderado, 1 a 3. Alto y muy alto, quizás lo que les podrían preguntar en prácticas y así. Riesgo alto de 3 a 10 miligramos por litro. Un tema muy importante, que la proteína se reactiva al ser un marcador emergente, es decir, cuando hay inflamación va a elevarse, no va a tener una variación diurna. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos marcadores a veces van a variar, pero en este caso la proteína se reactiva no. ¿Ya? No depende de la dieta del paciente, porque esto va a suscitarse solamente cuando hay una inflamación en cualquier parte de mi organismo, ¿ya? No va a depender si mi paciente consumió cualquier tipo de alimento que pueda generar una inflamación, ¿ya? Predictor significativo de resultados desfavorables. Esto lo vi en su teoría. Eh, en muchos casos, como les digo, los marcadores nos ayudan a determinar qué posibilidades o qué predicción hay de que se genere una inflamación. Bueno, acá ya se genera una inflamación, pero me ayuda a ver qué posibilidad hay de mi paciente que pueda conllevarse a algún infarto de miocardio. Por ejemplo, esta proteína C reactiva solo se eleva cuando hay inflamación, eso recuerden. ¿Qué más? La interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? El TNF. Eh, ¿Qué les dicen en su teoría? Solo la proteína se reactiva, ¿ya? Eso como dato, quizá eso es lo que tienen que recordar. Otro marcador emergente vendría a ser los de matriz extracelular, no les dicen a ustedes, tampoco les hablan sobre la activación plaquetaria. La homocisteína, bueno, tampoco les dicen a ustedes, pero dentro de ello podemos medir, por ejemplo, homocisteína como tal, folato y vitamina B12, los tres oxidativos, función endotelar y hemostasia. ¿Qué es lo que hacen énfasis en su teoría? Vendría a ser la inflamación y la proteína C reactiva. Quizá algunos datos más que les salen en la teoría podrían anotarlo ahí, ¿no? Pero en síntesis eso, ¿no? No variación diurna, no depende de la dieta, no es cardioespecífica, ¿ya? Así que si por AV les preguntan o les dicen que solo la proteína C reactiva te puede dar diagnóstico, te puede dar predicción para un infarto agudo miocardio, ustedes van a marcar que no, porque la proteína C reactiva no es específica, ¿ya? Se puede elevar en cualquier alteración patológica de cualquier parte de mi organismo, porque solo me da inflamación, solo me explica que hay una inflamación en mi organismo, ¿ya? No que puede ser, o sea, me ayuda a predecir, pero no es un marcador específico, ¿ya? Y ahora vamos a hablar del infarto agudo miocardio. La clasificación o la definición de la OMS nos hablan de un dolor torácico mayor a 30 minutos, cambios en el EKG y también una elevación de marcadores séricos de infarto agudo miocardio. En este caso, aquí es donde entra a tallar bastante el laboratorio, ¿no? Entonces, dentro del laboratorio veamos lo bioquímico. Y acá vamos a hablar de una lesión de membranas. Y cuando hay una lesión de membranas, ustedes van a ver que se van a activar estas enzimas, por ejemplo, la mioglobina, la CKMB y las troponinas. Cuando existe una lesión de membranas, se van a elevar, se van a activar. Estos son los marcadores cardíacos que sí o sí tienen que aprenderse, ¿ok? Y acá es como un resumen, ¿no? Las características de los marcadores cardíacos. Si hay una mioglobina, recuerden que vamos a hablar cada uno de ellos, pero acá es un resumen, ¿no? Su inicio de elevación de 1 a 3 horas, su duración de la elevación es de 12 a 24. Muy importante que recuerden cuánto tiempo está elevada esa sustancia, esa enzima. En este caso, solo es de 12 a 24 horas. ¿Qué pasa si mi paciente viene con un dolor?
no sé, que ha tenido un dolor de 30 minutos hace 2 días y que recién está viniendo. ¿Qué voy a medir? Sí, no sería lógico medir la mioglobina porque como acá estamos viendo, su duración o de elevación sería de 12 a 24 horas. Y mi paciente vino con una patología que yo pienso que es un infarto agudo de miocardio que él tuvo. Entonces, ¿yo qué voy a medir? Vendrían a ser las otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, las troponinas. ¿Por qué las troponinas? Porque como miramos acá, la duración de elevación es de 4 a 7 días de la troponina I y de la troponina T de 10 a 14 días, es decir, que permanece mucho más tiempo elevada. Entonces, me va a dar esta troponina un mayor diagnóstico de un infarto agudo de miocardio tardío, ¿no? Que mi paciente viene muy tarde, ¿ya? Igual lo vamos a hablar más adelante, pero eso tienen que recordar. Recuerden acá también que ni la mioglobina ni el CKMB, creatinquinasa del músculo, en este caso, no es cardioespecífica, ¿ya? Recuerden eso. No es cardioespecífica ni la mioglobina ni el CKMB, ¿ya? ¿Quiénes sí son específicos? Vendría a ser la protonina, tanto la T y la I. Ellos sí son cardioespecíficos. Entonces, ¿qué más me quiere decir? Que la protonina es como un marcador ideal, ¿no? Me está ayudando cuando se eleva de muy pronto, de 3 a 4 horas, de 3 a 6 horas se empieza a elevar, dura más tiempo y aparte que es cardioespecífico, ¿qué quiere decir? Que si hay algo en mi corazón, sí o sí se va a elevar, ¿ya? Entonces, ya estamos pensando que la troponina sería una sustancia que sí o sí debería medir o debería pedir cuando mi paciente viene con una sospecha de un infarto agudo de miocardio, ¿ya? ¿Qué más? Falsos positivos, como les digo, la mioglobina ni el CKMB no me ayudan a determinar solo una enfermedad cardíaca. Se pueden elevar cuando hay una enfermedad muscular, no solamente el músculo cardíaco, obviamente, sino de alguna enfermedad del músculo estriado, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Otros falsos positivos que me puede dar de las troponinas sería la enfermedad renal y los anticuerpos heterófilos en la troponina. Y ahora vamos a entrar a tallar cada uno de ellos. Las troponinas, lo que tienen que recordar, que la troponina, tanto I, C y T, existen tres, ¿ya? Ustedes recuerden eso. Hay tres tipos de troponina, la I, la C y la T, ¿ya? ¿Qué más? La I hace referencia al corazón, también que va a inhibir la contracción. Su valor normal va a ser de 40 nanogramos por litro. ¿Qué más? La troponina C. Recuerden C de calcio, porque une al calcio. Un ratito, ¿ya? Ya, ahora sí. Recuerden, troponina C que une al calcio. ¿Dónde lo vamos a encontrar más? En el músculo cardíaco, músculo esquelético cardíaco, ¿ya? Troponina T también se eleva cuando hay una patología del corazón. Facilita la troponina T a la contracción ya que se une a la tropomiosina. Y acá hay a veces algunas preguntas, por ejemplo, el ciclo pasado hicieron. eh, Dentro de todas estas, vamos a ver más adelante, ¿cuál de ellas es no forma no es una isoenzima? En este caso, recuerden que las isoenzimas vendrían a ser tanto las troponinas. O sea, si ustedes les hablan de isoenzimas, recuerden troponina, I, C y T. Esos son los tres tipos de isoenzimas, ¿ya? No la anoto, pero ustedes sí, por favor, anótenlo. Son isoenzimas. ¿Y quién no vendría a ser una isoenzima? La tropomiosina, porque como acá estamos viendo, esta tropomiosina ayuda a generar una contracción de la misma isoenzima, que vendría a ser la troponina T, ¿ya? Su valor normal de 10 nanogramos por litro. Y otra cosa deben recordar, que es muy cardioespecífica, es decir, si hay una lesión en mi cardiomiocito, que vendría a ser la célula especializada del corazón, se va a elevar.
es muy sensible porque está en todos lados, ¿ya? Me ayuda de manera precoz a un diagnóstico adecuado también. Eh, de cierta manera, estimula el tamaño del infarto agudo de miocardio. Ya esto es, lo ponen entre interrogatorio, porque no es que esté tan demostrado, pero el ciclo pasado sí le pusieron así. Entonces, así le ponen, interrogantes. ¿Ya? ¿Estimar el tamaño del infarto agudo de miocardio? Sí, te ayuda a estimarlo, sí. ¿Ya? ¿Da un diagnóstico tardío? Sí. Entonces, si por AB les preguntan, como les estaba diciendo, ¿qué marcador cardíaco me ayuda a un infarto agudo de miocardio tardío? Ustedes piensen en troponinas, ¿ok? Siempre piensen en troponinas, ¿ya? Y acá un poquito más de fisio. Recuerden, aquí está la tropomiosina, que ayuda a la contracción, en este caso de la troponina C con la troponina T, y que genere esa contracción del miocardio, ¿no? Acá está mucho más detallado, pero no es como que muy importante que recuerden, obviamente que lo sabemos, pero recuerden eso, ¿no? Que las troponinas sí o sí se va a medir en diagnóstico tardío, que es lo más importante. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora de la mioglobina, ¿ya? La mioglobina viene a ser una proteína de liberación rápida y se va a elevar después de una lesión miocárdica. Ya es muy sensible, pero sin embargo es muy poco específica. ¿Por qué es poco específica? Porque miren acá, se va a elevar por insuficiencia renal, se va a elevar por ejercicio extremo, se va a elevar si por A o B hay una lesión del músculo esquelético. También recordar si hay una distrofia muscular se va a elevar. Entonces, no es específica, pero sí es sensible. Si hay una lesión miocárdica, probablemente se va a elevar. ¿Ya? Y ella es la primera en elevarse, ¿recuerdan eso? La mioglobina en un infarto agudo de miocardio es la primera en elevarse. Uy, ya no voy a escribir ya. Infarto agudo de miocardio. Ya, muy bien. El CKMB, recuerden, este vendría a ser la creatinquinasa, creatinsinasa, como lo quieran llamar, ¿ya? Se divide en qué? Eh, Ya, antes de eso, recuerden que la creatinquinasa es una mejor alternativa si por A o B no tienes troponina. Recuerden eso. La primera elección siempre es medir troponinas, pero si por A o B no la encuentras o no tienes, sería la segunda opción, bueno, CKMB, ¿ya? Otro dato importante que va a detectar el reinfarto de manera temprana, ¿ya? No es específico del tejido cardíaco. ¿Y por qué no es específico del tejido cardíaco? Ustedes recordarán un poco de bioquímica. El CKMB o el creatinquinasa se va a dividir de acuerdo a que si es el músculo cardíaco o músculo esquelético, que vendría a ser el MB, o si va a hablarse específicamente del CKMM, que vendría a ser del músculo esquelético como tal, ¿ya? La creatinquinasa que vendrían a ser el bebé, que vendría a ser solamente para cerebro y pulmones, ¿ya? Entonces acá les hice como un esquema para que les pueda ayudar. La creatinquinasa, o el CPK, también les pueden preguntar cualquiera de esos nombres, CK o CPK, es lo mismo, no se confundan. Vamos a tener al dímero M y B. Este dímero M y B me van a ayudar a determinar si van al cerebro, al músculo cardíaco o al corazón, ¿ya? Perdón, al músculo esquelético o al músculo cardíaco, ¿ya? Como ven acá, los dímeros, tanto B como M, me van a dar isoenzimas. Estas isoenzimas se van a dividir en CK-MM, es decir, dímero MM, que me va a dar específicamente al músculo cardíaco, el CKMB, que me va a hablar sobre el músculo, perdón, no sé por qué estoy con músculo cardíaco. MM, músculo esquelético. MB, músculo cardíaco, ¿ya? Entonces, MB, músculo cardíaco. MM, músculo esquelético, ¿ok? CKBB, ustedes recuerden, brain, de cerebro. Y también hay pulmones en ese caso. Pero ¿qué me importa en este caso si estoy hablando de enfermedades cardiovasculares? El CKMB, ¿verdad? Que es la suma entre el dímero M y el dímero B. Esta isoenzima es la que me importa, ¿ok? Ya.
Y acá vamos a entrar a un dato importantísimo, ¿ya? Que es el resumen de las diferentes sustancias que hemos visto. En este caso deben recordar como, miren acá la imagen, voy a poner punterito. En el puntero láser vamos a poder ver este esquema que nos habla de las horas desde el inicio del infarto y el límite superior que puedas encontrar en este caso de estas sustancias. Como miran, vamos a ver la línea morada muy subrayada como en negrita, eh, que es la mioglobina, ¿no? Entonces, ¿quién es la primera en elevarse? Si por ahora les preguntan, ustedes respondan mioglobina. Pero como miran, las horas del inicio del infarto es la primera en elevarse, pero también es la primera en caer. Entonces, se eleva primero entre las 6 horas más o menos, y de ahí baja, ¿ya? No es que perdure con el tiempo, sino baja. Entonces, es la primera en elevarse y la primera en caer dentro de todos estos marcadores cardíacos, ¿ya? Punto para eso, muy bien. ¿Qué más? Se elevan simultáneamente. En este caso, ustedes recuerdan que si por AV les preguntan qué sustancias les elevan de manera simultánea, troponinas y el CKMB, ¿ok? Ya. ¿Qué más? La elevación de las enzimas. Normalmente se da de 6 a 9 horas la elevación de las enzimas. Todas estas son enzimas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si por A o B viene mi paciente o sea, mi paciente ni bien sintió el dolor en el pecho, vino a consulta, vino a emergencia, perdón. Entonces, si mi paciente vino, ni bien sintió el dolor para a emergencia, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si por A o B tus marcadores cardíacos te salen normal, no lo mandes a tu casa. Si por A o B tienes sospecha de un infarto agudo miocardio, pero sale quizá otros exámenes salen un poquito alterados, pero los marcadores cardíacos no salen elevados, no lo mandes a su casa. Que lo dejes en observación de 6 horas es lo adecuado. Es decir, tu paciente debe estar 6 horas en observación si tú sospechas de un infarto de miocardio, para que después de esas 6 horas tú le vuelvas a tomar las enzimas, todas las enzimas que puedas tener, más que nada las troponinas, y ver si por A o B ha habido un infarto agudo de miocardio, pero recién se están elevando las enzimas. ¿Me entienden? Entonces, si llega tu paciente a emergencia con un dolor que es en ese momento tuvo el dolor y ahí vino, entonces, ¿qué vas a hacer si por A o B no encuentras alguna alteración en el EKG o en algo más, o no tienes síntomas muy visibles? Esperas, ¿verdad? Lo pones en observación 6 horas y después de las 6 horas tú le vuelves a pedir todos los marcadores cardíacos. ¿Por qué? Porque la elevación de las enzimas, como estábamos viendo acá, demora de 6 a 9 horas. No es que sea muy inmediato, ¿no? Entonces va a demorar, ¿ya? Eso es como dato importante tener en cuenta, ¿ya? Y esto es como regla general. Hablábamos bastante de la troponina, ¿no? Hablábamos que es muy buena, que es muy cardioespecífica, que va a perdurar con el tiempo y todo ello. Entonces, se debe medir a todos los pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio la troponina, ¿ya? Si les preguntan a ustedes, porque creo que sí les pueden preguntar, qué hizo enzima o qué marcador cardíaco sí o sí debo medir o a mi paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio, ustedes no lo piensen y marquen troponinas. Porque como estábamos hablando maravillas de él, ¿se acuerdan? Que la troponina es muy carioespecífica, me va a dar diagnóstico tardío y también diagnóstico precoz, es muy sensible y todo ello. Entonces, justamente por eso es muy importante que ustedes mismos tienen que pedir sí o sí las troponinas, ¿ya? Esta imagen la saqué de su teoría, hablando acá también de las troponinas cardíacas, ¿no? Que es muy importante que ustedes lo puedan medir. Eso es como para que contrasten
entre ese esquema que les dieron y el esquema que yo les estoy dando. ¿Qué más vi? Vi un tema más que implementaron que vendría a ser los marcadores de funcionabilidad ventricular, ¿ya? Y acá hablaban bastante de los péptidos natriuréticos, ¿ya? El famoso PN. Ustedes recuerden que hay tres tipos auriculares que vendrían a estar específicamente creados por el miocito cerebral, por el miocito ventricular. En este caso, auricular, el péptido natriurético auricular, obviamente del miocito auricular, cerebral, que es del miocito ventricular, y el tipo C, que vendría a estar presente cuando hay un daño endotelial, ¿ya? ¿Cuáles son las entidades asociadas a una elevación de los valores del péptido natriurético? Pueden estar tanto cardíacas como no cardíacas. Entonces, quizá esto les puse acá porque puede que les puedan preguntar las entidades que se caracterizan, ¿no? Cardíacas o no cardíacas. Más que nada las cardíacas. Recuerden, una falla cardíaca, tanto aguda como crónica, me va a dar una elevación del péptido natriurético, ¿ya? Otra regla muy importante que les ponían ahí, que me llamó la atención, que vendría a ser la utilidad del péptido natriurético, el famoso BNP, que vendría a ser el del cerebral, que me ayuda a determinar un daño en el miocito ventricular, y el NT-proBNP, que vendrían a ser ambos diagnóstico y pronóstico y tratamiento para cuando hay una falla cardíaca, ¿ya? Entonces, si les preguntan a ustedes cuál es un marcador de funcionalidad ventricular que me ayuda a determinar diagnóstico, tratamiento, pronóstico en falla cardíaca, ustedes piensen en el BNP y el NT-proBNP, ¿ya? Eso. Más memoria que, que otro. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Cinco. ¿No? ¿No tienen dudas? Ya vamos a pasar, antes de pasar al banqueo, porque en todas las sesiones vamos a hacer un mini banqueo de las preguntas. Vamos a pasar a que ustedes participen un poquito porque nos sobra tiempo y tenemos que llegar a 1 hora más o menos. Entonces, pregunta, ¿ya? Viene un paciente con dolor torácico mayor a 30 minutos. Él vino 1 hora después del dolor. Eh, Al momento no presenta cambios en el EKG. El resultado de las elevaciones de enzimas sale normal, es decir, no hay una elevación de enzimas. Eh, ya. ¿Cuál sería el paso a seguir en el paciente? Contéstenme. Esperar 6 horas para Muy medir la bien, troponina. muy bien. Esperar 6 horas para medir sí o sí mi troponina o todos los marcadores que puedas tener en el hospital, ¿no? Mioglobina, troponina, se cambia bien, ¿ya? Pero mejor si pides troponina. Otra pregunta que les podrían hacer, este, ¿qué más? De sustancia o marcador cardíaco que me ayuda a ver un diagnóstico tardío de un infarto agudo de miocardio. ¿Cuál sería? La troponina. Sí, la troponina I o T, ya cualquiera que les pongan, pero son troponina. Y si por A o B ya les hacen elegir, tienen que recordar el inicio de elevación, que en este caso de la troponina T, de la troponina T vendría a ser de 3 a 4 horas su inicio de elevación, y de la otra troponina I vendría a ser de 4 a 6 horas recién cuando se eleva, y la duración mucho más tiempo, troponina T, ¿ya? Mucho menor, es decir, la mitad, troponina I, 7 días, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más les pueden preguntar?
Ya, los factores de riesgo modificables. ¿Me pueden decir 3 factores de riesgo no modificables? El La edad, sexo, la edad sexo, y el género. antecedentes familiares. También. Muy bien. ¿Qué más? Cada uno 3. Mentira. Muy bien, eso. De verdad es que sí les pueden preguntar. La clasificación de Fredrickson me gustaría explicarles, pero no la explican en su teoría, entonces no sé si les va a venir o no. ¿Ya? Ah, ya. ¿Cuál es la definición de dislipidemias? O de dislipidemia. La elevación de colesterol total y triglicéridos. Muy bien. Valores de elevación de triglicéridos, ¿cuánto es? Mayor a cuánto me voy a sospechar de que algo mal está pasando. Está elevado, perdón. Si está elevado, mayor a cuánto. 150. Mayor a 150. 950. Muy bien a todos. El colesterol total, ¿cuánto debe estar elevado para yo decir que está alto? Mayor a 200. Muy bien, mayor a 200. ¿Qué más? Ya como preguntas de básica, ya, ¿qué es lipoproteína? No importa si me dicen como el ejemplo que les dije que era un carrito de compras. Como una proteína de transporte. Exacto. Muy bien. Ya. Ahora sí, ya que hicimos como un pequeño resumen de eso, vamos a pasar a hablar sobre el banqueo, ¿no? Entonces, este examen es del 2021, perdón, 2023, 1. Recuerden que, como les dije en un inicio, no creo que les venga banco, así que traten de repasar más que nada las clases y vean cuáles los puntos que recalcan más sus doctores en su clase teórica. Entonces, pero de todas maneras las preguntas nos ayudan a repasar o ver qué temas más debemos estudiar, ¿no? En este caso, como les dije, hablaban sobre las dislipidemias y habíamos visto que habían primarias, secundarias y mixtas, ¿ya? En este caso, cuando te dan acá casos, es decir, ejemplos de sospecha de que en cuál de esos casos tú vas a sospechar que hay una dislipidemia primaria. Recuerden, cuando hablan de alguna patología primaria, ustedes recuerden algo idiopático, que no sabemos el por qué, o algo genético, ¿ok? Si es secundario a algo, usted es secundario a alguna patología, alguna enfermedad que tenga mi paciente que está generando la elevación de los triglicéridos y colesterol en este caso, ¿ya? Como se mira acá hay una elevación, eh, la primera dice, habla sobre una elevación conjunta del colesterol y de los triglicéridos. Esto vendría a ser más que nada una definición de dislipidemia, ¿verdad? La definición de dislipidemia es esa, ¿no? La elevación de colesterol y triglicéridos. Pero cuando hay que sospechar que es una dislipidemia primaria. Entonces, esto es una definición, no es como una cosa que me haga sospechar que es primario, ¿no? Porque la dislipidemia puede ser primaria o secundaria, ¿verdad? Entonces, descarto esta respuesta. ¿Qué más? La hipercolesterolemia severo. ¿Qué es una hipercolesterolemia severo? No les expliqué, pero acá les puse. Es un tipo de elevación del colesterol, ¿no? Hipercolesterolemia, elevación de qué? Emia, ustedes recuerden, emia, sangre, ¿ya? Elevación en mi sangre. ¿De qué? Del colesterol. Es decir, aislado cuando hay LDL aumentado, hipertrigliceridemia, cuando hablábamos de un triglicérido elevado, emia en sangre, séricamente, es lo mismo, hiperlipidemia, que vendría a ser mixta, los lípidos están elevados, y un HDL bajo aislado. HDL, ustedes recuerdan que es lipoproteína de buena, ¿no? Ya, entonces,
hipercolesterolemia severo. Vendría a ser una patología en realidad, ¿no? Entonces, si es una patología, vendría a formar parte de una dislipidemia secundaria, ¿sí o no? Porque es consecuente al aumento del colesterol, que el colesterol no se aumenta de la nada, ¿no? Se aumenta a través de ¿qué? Del consumo de colesterol, a través de lo que consuma la paciente, ¿no? Entonces, no. Los triglicéridos mayor a 400. Los triglicéridos, igual que el colesterol, no se van a aumentar de la nada, ¿no? No hay como una varita mágica que diga, uy, tú por genética, punte, tu colesterol tu triglicérido está más 400. No, ¿verdad? De cierta manera va a haber factores que predispongan a que tú tengas, este caso, una elevación de los triglicéridos, ¿ok? Hay enfermedades genéticas que sí pueden causar dislipidemias, pero solo la elevación de triglicéridos como tal, habíamos dicho que no es la definición de dislipidemia. Tenía que haber colesterol elevado, triglicéridos, y dentro de esos, saber sus tipos, ¿no? Genético o secundario. Los triglicéridos mayor a 400 no me indica solamente eso, que es algo primario, que es algo genético. No, no, ¿ya? Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz. Esto sí es algo genético, ¿ya chicos? Si hay un antecedente del paciente que me haga pensar que tenga algún defecto genético, yo puedo pensar que esto es secundario. Antecedentes familiares de dislipidemia. Como le estaba diciendo, al igual que el colesterol y los triglicéridos, no se van a elevar de la nada. Debe haber un consumo de ellos para que se puedan elevar. ¿Ya? Entonces, si tu familia consume demasiado grasas saturadas, obviamente que se te van a elevar perdón, que obviamente que el entorno va a generar que tú consumas ese mismo alimento. Entonces, a eso se refiere antecedentes familiares de dislipidemia, ¿no? Más que nada es el entorno, no tanto a que la dislipidemia no es una enfermedad genética, ¿ya? Eso tengan en cuenta, no es genético para nada. Lo que causa, sí, otra patología, lo que puede ser es que la dislipidemia esté causada por otra patología, pero la dislipidemia no es que se hereda. Tiene que haber factores que hagan elevarse, más que nada la alimentación. ¿Ya? No sé si me dejé entender, pero como les digo, no les ponen en su teoría, así que no creo que les pregunten. Pero ahí está. Ya, y esto es lo que se estaba diciendo sobre las troponinas. ¿Cuál no es un tipo de isoenzima, en este caso, de troponina? ¿Recuerdan ustedes la tropomiosina? La tropomiosina, como les había dicho, no es una isoenzima, es una sustancia que ayuda a que se pueda generar la contracción de manera normal. Los que sí son isoenzimas son las troponinas, tanto I, T y C, ¿no? Les dije, hay 3 tipos de troponinas, la I, la C y la T. ¿Recuerdan eso? Quizá les puedan preguntar, quizá. ¿Ya? Y esto, para hablar un poquito de lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? Mujer de 18 años con santomas tendinosos, colesterol de 400 miligramos por decilitro, ¿está elevado o no está elevado? Sí, es Sí. elevado. Muy bien. Los triglicéridos, ¿está elevado o no? No. En No, este ¿verdad? caso no. No, ¿verdad? Debe ser mayor a 150. Antecedente de hermana y padre con colesterol mayor a 400. Bueno, es un antecedente. En la dislipidemia, el trastorno primario se encuentra en el receptor D. Ya sé que esto es un poquito confuso, pero simple, ¿ya? El colesterol está más de 400. Está demasiado elevado. El triglicérido está normal. Bueno, en el límite superior. Más de 10 podría estar elevado. Es en el límite. Pero está en 140. Recordaremos que cada lipoproteína, tanto la VLDL, LDL y HDL, y los kilomicrones son lipoproteínas que llevan dentro de ellos, transportan, ¿no? Diferentes lípidos. En este caso, entre la LDL y la HDL, ¿cuál de los dos llevaba mayor colesterol?
¿Se acuerdan? La LDL. LDL. Muy bien. Este tipo de lipoproteína lleva mayor colesterol. La HDL, ¿qué lípidos en mayor cantidad cargaba? ¿Se acuerdan? Creo que proteínas. Vamos a ver acá, para que lo puedan volver a repasar. ¿Qué llevaba más la HDL, que vendría a ser nuestra proteína, lipoproteína buena? Hablábamos más de proteínas. Ya, entonces, teniendo eso en cuenta ya, y acá para poder repasar un poquito de la VLDL y los kilomicrones. La VLDL lleva mayor cantidad de triglicéridos, al igual que el kilomicrón. Más que nada, el 86% del kilomicrón es triglicéridos. Entonces, teniendo eso en cuenta, acá les preguntan, si su colesterol está a 400, voy a pensar que la LDL está aumentada, ¿no? Porque esa lipoproteína lleva mayor cantidad de colesterol. En cambio, la HDL me habla sobre proteínas que tienen, o sea, dentro de ella la mayor cantidad de lípidos vendría a ser las proteínas, ¿ya? ¿Por qué puedo descartar kilomicrón y triglicéridos? Perdón, kilomicrón y VLDL. ¿Por qué? Porque llevan, ¿qué? Ambos llevaban mayor cantidad de ¿qué? De triglicéridos. Muy bien. Bueno, Y acá en mi paciente están los triglicéridos normales, ¿verdad? Están normales. Entonces, ¿cuál sería la única opción que yo podría pensar? En la LDL, ¿ya? En ese receptor estaría mal, estaría demasiado aumentado, porque ese VLL de seguro está creciendo demasiado, tiene muchos de ellos, y por ello su colesterol de mi paciente está elevado, está en 400. ¿Ya? Colesterol total no, porque vendría a ser la suma de todos, de LDL y HDL, y no vendría a ser un defecto en el mismo receptor, ¿ya? En el receptor vendría a ser LDL, HDL, VLDL o kilomicrones, ¿ya? Eso. Muy bien. Ya. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran volver a repasar? Disculpa, tengo una pregunta. Tú mencionaste que la troponina y también la T son cardioespecíficas. ¿La C también es cardioespecífica? No, como buena pregunta. Hablábamos que une más al calcio, me habla del músculo esquelético cardíaco, pero sabrás que el músculo esquelético también lo vamos a encontrar en otras partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, no va a ser muy cardioespecífica, ¿ya? Y por ello solamente se conoce más a la troponina I y a la troponina T. También se puede elevar la C si hay un daño en el músculo cardíaco, pero no es cardioespecífica al igual que la I y la T. Se va a elevar en un defecto de mi músculo esquelético y también en mi músculo cardíaco, que tienen lo mismo, ¿no? Pero la I y la T es más específica, mucho más específica, y es la que más se pide, ¿ya? Ya, gracias. ¿Tienen alguna otra duda? No. Ah, sí. No es una duda, pero más que todo para volver a repetirlo, ¿podrías decir sobre la elevación de enzimas nuevamente, por favor? Ah, ok. Ya. Esta parte sería, ¿no? Sí, sí. Recuerden, acá les hice un resumen. Primero, ¿quién se eleva? La hemoglobina. Se elevan de manera simultánea las troponinas y el CK total o CKMB. Ya miren acá, se están elevando de manera simultánea el CKMB
el CK total y la troponina, ¿ya? Se elevan de manera simultánea, ambos se elevan de manera simultánea. Precoz, ¿quién? Mioglobina. ¿Qué más? Recuerden que la elevación de las enzimas en un promedio se va a dar de 6 a 9 horas. De manera general, todas las enzimas, ¿ya? Pero como habíamos visto en este esquema o en este cuadro de acá, a veces la mioglobina, al ser la primera en elevarse, se puede elevar en 1 a 3 horas, ¿ya? Pero, ¿cuál es más cardioespecífica? ¿Quién me ayuda más? Hablábamos de la troponina T y la troponina I. Entonces, ellas dos, perdón, las troponinas como tal, deberíamos medirlas, ¿ya? Más que nada la T o la I. Más que nada la T, ¿ya? Se debe medir a todos los pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio, las troponinas, ¿ya? Sí o sí miden a todos los pacientes que vengan con infarto agudo de miocardio, troponina. ¿Por qué? Porque es un marcador que se acerca a lo ideal, ¿no? Recordemos que un marcador ideal sería que sea 100% específico, que sea 100% sensible, que sea 100%, no sé, dirigida a lo que yo quiero, que sí o sí se vaya a elevar, o sea, como que algo que quisiéramos que sea, ¿no? Entonces, la troponina es como una sustancia, una isoenzima que más se acerca a algo ideal que quisiéramos ver, en este caso, en un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Y acá está como el resumen. A ustedes también les explican, pero creo que más diapos. También quizá algunas ideas que les ponga ahí el doctor en su clase, también lo pueden añadir o comentar también en el grupo de WhatsApp para poder añadirlo, ¿no? Ya. Les voy a pasar el post-test. Recuerden que deben llenar tanto el pre como el post-test para poder considerarles sus asistencias. Ya es la tercera sesión, entonces supongo que la siguiente sesión ya se va a implementar a nuevos estudiantes y dar oportunidad a nuevos estudiantes, ¿no? Porque hay lista de espera. A pesar de que hayan 2 asesores de laboratorio, aún hay lista de espera. Entonces, ya no, chicos. Gracias por encender su cámara a todos los que han encendido. Voy a detener la grabación.